¿Qué pensarías si te dijera que en nuestro planeta todavía existen lugares que parecen pertenecer a otro mundo? Lugares donde hay montañas gigantes que nadie puede ver. Ríos que recorren la oscuridad bajo kilómetros de hielo. Lagos que llevan millones de años separados del resto del planeta. Y una inmensa capa congelada que podría esconder algunos de los mayores secretos de la Tierra. Ese lugar existe. Y está en el extremo más remoto del planeta. La Antártida. Cuando escuchamos esta palabra, la mayoría imaginamos un paisaje completamente blanco. Un continente vacío, cubierto por hielo infinito, donde el viento golpea con una fuerza capaz de convertir cualquier expedición en una lucha por sobrevivir. Pero esa imagen solo muestra una pequeña parte de la realidad. Porque la verdadera Antártida no está en la superficie. Está debajo. Bajo miles de metros de hielo existe un mundo que permaneció oculto durante millones de años. Un lugar que durante mucho tiempo fue completamente desconocido para la humanidad y que, incluso hoy, seguimos descubriendo poco a poco. Y quizás lo más sorprendente no es lo que hemos encontrado. Es pensar en todo aquello que todavía no conocemos. Bienvenidos a Mentes del Abismo. Hoy vamos a viajar hasta uno de los lugares más misteriosos del planeta para descubrir qué se esconde realmente, bajo el hielo de la Antártida. Un continente que parece muerto, pero que en realidad esconde montañas, lagos, ríos, antiguos paisajes e incluso formas de vida capaces de sobrevivir en condiciones que durante mucho tiempo creímos imposibles. A lo largo de este vídeo separaremos los hechos científicos de las teorías. Veremos algunos de los descubrimientos más increíbles realizados bajo el hielo y conoceremos por qué la Antártida podría ser mucho más importante para nuestro futuro de lo que imaginamos. Pero antes de empezar quiero que pienses en algo. Si mañana los científicos descubrieran algo gigantesco enterrado bajo 4 kilómetros de hielo. Algo que hubiera permanecido aislado durante millones de años. ¿Estaríamos preparados para descubrir qué hay realmente ahí abajo? Porque si algo nos ha enseñado la Antártida es que cada vez que creemos haber entendido este continente, aparece un nuevo misterio. Y todo empezó cuando dejamos de mirar hacia el horizonte. Y empezamos a mirar hacia abajo. Durante mucho tiempo, la Antártida fue considerada prácticamente un territorio imposible. Un lugar demasiado extremo, demasiado peligroso y demasiado lejano para ser explorado. Pero el verdadero problema nunca fue solamente llegar hasta allí. El verdadero problema era que nadie podía ver lo que había debajo. Imagina una capa de hielo tan enorme que en algunas zonas supera los 4 kilómetros de grosor. 4 kilómetros de hielo cubriendo completamente un continente entero. Es como si alguien hubiera enterrado una montaña bajo otra montaña y después hubiera cubierto todo con una capa blanca imposible de atravesar. Durante millones de años, todo lo que existía allí quedó atrapado. Pero entonces apareció una tecnología que cambió nuestra forma de ver la Antártida. El radar capaz de atravesar el hielo. Por primera vez, los científicos podían observar lo que había debajo sin necesidad de excavar. Y lo que encontraron parecía imposible. La Antártida no era un desierto vacío. Bajo la superficie había otro mundo. Un mundo escondido. Los primeros mapas revelaron valles profundos, antiguos paisajes y algo que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Montañas. No pequeñas elevaciones. No simples rocas bajo el hielo. Una enorme cadena montañosa enterrada durante millones de años. Su nombre era desconocido para la mayoría de personas. Las montañas Gamburtsev. Y se convirtieron en uno de los mayores enigmas geológicos del planeta. Porque encontrar montañas bajo hielo ya era sorprendente. Pero lo realmente extraño era encontrarlas allí. En el corazón de la Antártida. Lejos de los lugares donde normalmente nacen las grandes cordilleras. Cuando pensamos en montañas gigantes como el Himalaya, sabemos que su origen está relacionado con enormes fuerzas del planeta. Placas tectónicas chocando. Millones de años de presión. Pero las montañas Gamburtsev no encajaban fácilmente en esa explicación.
Era como descubrir una gigantesca ciudad enterrada en un lugar donde nadie esperaba encontrar una ciudad. Durante años, los científicos estudiaron sus formas, analizaron sus rocas y crearon modelos para intentar reconstruir su historia. Lo que descubrieron fue que aquellas montañas eran extremadamente antiguas. Mucho antes de que existiera el hielo que hoy domina la Antártida, allí ya había un paisaje completamente diferente. Con el paso del tiempo, la erosión fue transformando sus cumbres. Y después llegó el hielo. Una capa gigantesca que actuó como una cápsula del tiempo. El mismo hielo que durante millones de años impidió que pudiéramos estudiar aquellas montañas fue también lo que permitió que se conservaran. Pero las montañas solo eran el principio. Porque mientras los radares seguían explorando las profundidades, apareció otro descubrimiento todavía más extraño. Algo que parecía desafiar nuestra idea de lo que puede existir bajo un continente congelado. Agua. No pequeñas acumulaciones. No simples grietas llenas de hielo derretido. Los científicos estaban descubriendo auténticos lagos ocultos bajo kilómetros de hielo. Lugares donde la luz del sol nunca ha llegado. Lugares que han permanecido completamente aislados del exterior durante cientos de miles, e incluso millones de años. Uno de los más famosos es el lago Vostok. Un enorme lago enterrado bajo aproximadamente 4 kilómetros de hielo en la Antártida Oriental. Para entender lo increíble que es esto, imagina un ecosistema completo encerrado bajo una capa de hielo más alta que muchos edificios. Sin viento. Sin luz. Sin contacto con la superficie. Un mundo completamente separado del nuestro. Y entonces apareció una pregunta que parecía sacada de una película de ciencia ficción. ¿Puede existir vida en un lugar así? Durante mucho tiempo, muchos científicos pensaron que la respuesta sería no. La lógica parecía clara. Sin luz solar no pueden existir plantas. Sin plantas no existiría una cadena alimentaria. Y sin energía, aquel lugar debería ser un desierto completamente muerto. Pero la naturaleza volvió a demostrar que es mucho más sorprendente de lo que imaginamos. Porque en la Tierra existen organismos capaces de sobrevivir en ambientes extremos. En las profundidades del océano, donde nunca llega la luz, existen criaturas que viven gracias a la energía química procedente del interior del planeta. En cuevas completamente oscuras hay microorganismos adaptados a condiciones que parecen imposibles. Y esto cambió completamente la forma en la que los científicos miraban los lagos ocultos de la Antártida. Porque si la vida puede sobrevivir bajo kilómetros de hielo en nuestro propio planeta, ¿qué otros lugares del universo podrían esconder algo parecido? De repente, la Antártida dejó de ser solo un continente congelado. Se convirtió en un laboratorio natural para estudiar uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Cómo podría sobrevivir la vida en otros mundos? Algunos lugares del sistema solar tienen características que recuerdan a la Antártida. Por ejemplo, Europa, una de las lunas de Júpiter, parece esconder un enorme océano bajo una gruesa capa de hielo. También Encélado, una luna de Saturno, expulsa al espacio enormes columnas de agua procedentes de su interior. Y aunque no existe ninguna prueba de vida fuera de la Tierra, estudiar los ambientes extremos de nuestro planeta puede ayudarnos a entender dónde buscar. Pero la Antártida todavía tenía más secretos. Porque cuanto más avanzaba la tecnología, más descubrimientos aparecían. Los científicos empezaron a encontrar algo que hacía todavía más extraño este continente. No solo había lagos. También había ríos. Ríos bajo el hielo. Corrientes de agua moviéndose lentamente en una oscuridad absoluta. Durante mucho tiempo pensamos que la capa de hielo antártica era una estructura inmóvil, como una enorme roca congelada. Pero la realidad era completamente diferente. El hielo se mueve. Respira. Cambia. Debajo de esa superficie aparentemente tranquila existe un sistema complejo donde el agua, la presión y el hielo interactúan constantemente. Y aquí aparece una de las partes más inquietantes de la Antártida. Porque el hielo no solo guarda secretos del pasado.
También puede influir directamente en nuestro futuro. Durante millones de años, este continente ha funcionado como uno de los grandes reguladores del planeta. Su enorme capa de hielo refleja parte de la energía del Sol y ayuda a mantener el equilibrio climático de la Tierra. Pero ese equilibrio no es eterno. Y ahora los científicos están observando una zona concreta que se ha convertido en uno de los mayores puntos de preocupación del planeta. Una zona donde el hielo está cambiando. Su nombre: el glaciar Thwaites. Aunque para muchas personas sea un nombre desconocido, algunos investigadores lo llaman de una forma mucho más inquietante. El glaciar del fin del mundo. Un nombre que puede sonar exagerado. Pero detrás de ese apodo existe una preocupación real. Porque el glaciar Thwaites es gigantesco. Tiene una extensión enorme y contiene una cantidad de hielo capaz de afectar al nivel del mar si llegara a perder una parte importante de su masa. Pero lo más preocupante no es solamente su tamaño. Es lo que está ocurriendo debajo. Durante mucho tiempo, los científicos observaban la superficie del glaciar intentando entender sus cambios. Pero las respuestas estaban escondidas en otro lugar. Bajo el hielo. Porque el enemigo del glaciar no parece venir solamente desde arriba. Viene desde abajo. Bajo la enorme masa de hielo del glaciar Thwaites, los científicos descubrieron algo que cambió la forma de entender la Antártida. El océano estaba entrando en la ecuación. Aunque desde la superficie todo parece igual, bajo el hielo existe un mundo completamente diferente. Corrientes de agua relativamente más cálida consiguen llegar hasta la base del glaciar, y poco a poco, comienzan a debilitarlo desde sus cimientos. Es una comparación extraña, pero imagina un edificio gigantesco. Desde fuera parece intacto. Las paredes siguen en pie. Todo parece estable. Pero bajo tierra, sus pilares empiezan a deteriorarse lentamente. Eso es lo que preocupa a los científicos. Porque el hielo antártico no desaparece como una película de catástrofes. No ocurre de un día para otro. No veremos un continente entero romperse de repente. El verdadero peligro está en los cambios lentos. Cambios que durante años pueden parecer pequeños, hasta que alcanzan un punto en el que el sistema empieza a transformarse. Y aquí aparece una de las grandes preguntas de la Antártida. ¿Cuánto puede cambiar este continente antes de que sea demasiado tarde? La respuesta todavía no está clara. Los científicos utilizan modelos informáticos, satélites y expediciones para intentar predecir cómo evolucionará el hielo durante las próximas décadas. Pero la Antártida es un sistema tan enorme y complejo que cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas. Y quizás esa sea la característica más fascinante de este continente. Nunca revela todo de golpe. Cada respuesta parece esconder otra incógnita. Pero mientras algunos investigadores miran hacia el futuro, otros están utilizando el hielo para viajar al pasado. Porque la Antártida no solo es un lugar donde ocurren cambios. También es un archivo. Un gigantesco registro de la historia de nuestro planeta. Dentro de sus capas de hielo quedaron atrapadas pequeñas burbujas de aire antiguo. Fragmentos de atmósferas que existieron hace miles, cientos de miles de años. Cada una de esas burbujas es como una pequeña cápsula del tiempo. Un mensaje enviado desde un planeta que ya no existe. Analizando esas muestras, los científicos pueden descubrir cómo era la Tierra antes de nuestra llegada. Pueden conocer temperaturas del pasado. Cambios en la composición de la atmósfera. Periodos en los que el planeta estuvo cubierto por enormes capas de hielo. Y también momentos en los que la Tierra era mucho más cálida. Porque algo que muchas personas desconocen es que la Antártida no siempre fue un continente blanco. Hubo una época en la que este lugar tuvo bosques, ríos, paisajes verdes. Animales completamente diferentes a los que imaginamos cuando pensamos en el Polo Sur. Hace millones de años, antes de quedar aislada por los cambios geológicos y climáticos, la Antártida era un lugar muy distinto. Y eso nos recuerda algo importante. La Tierra nunca ha permanecido igual.
Los continentes cambian. El clima cambia. Los ecosistemas cambian. La verdadera pregunta no es si el planeta cambiará. La verdadera pregunta es: ¿a qué velocidad ocurrirán esos cambios? Porque la naturaleza siempre ha tenido sus propios ritmos. El problema aparece cuando esos ritmos comienzan a acelerarse. Y aquí es donde la Antártida se convierte en algo más que un lugar misterioso. Se convierte en una advertencia. Porque lo que ocurre en un continente situado en el extremo más remoto del planeta puede terminar afectando a personas que viven a miles de kilómetros de distancia. El hielo que se derrite allí no conoce fronteras. El océano conecta todo. Y quizás ese sea el mayor secreto que esconde la Antártida. Que aunque parezca un lugar completamente separado del mundo, en realidad está conectado con todos nosotros. Pero todavía queda una última pregunta. Una que vuelve una y otra vez cuando los científicos observan las imágenes del continente congelado. Si ya hemos encontrado montañas ocultas, lagos desconocidos y sistemas de agua bajo kilómetros de hielo, ¿qué más puede estar escondiendo la Antártida? Porque incluso con toda la tecnología actual, solo hemos explorado una pequeña parte de este mundo oculto. Hay zonas donde ningún ser humano ha puesto los pies. Regiones donde los satélites solo pueden mostrarnos una imagen incompleta. Lugares donde la naturaleza lleva millones de años guardando sus secretos. Y es precisamente ahí donde nacen muchas de las teorías que rodean a la Antártida. Algunas hablan de antiguos paisajes perdidos. Otras imaginan descubrimientos que cambiarían nuestra historia. Incluso existen teorías sobre supuestas estructuras o restos de civilizaciones ocultas bajo el hielo. Pero aquí es donde debemos separar la imaginación de la realidad. Hasta ahora, no existe ninguna prueba científica de ciudades perdidas, bases misteriosas o civilizaciones antiguas enterradas bajo la Antártida. La realidad es menos fantástica. Pero posiblemente mucho más impresionante. Porque no necesitamos inventar misterios cuando la propia Tierra ya nos ofrece algunos imposibles de imaginar. Un continente con montañas enterradas. Con lagos aislados durante millones de años. Con vida capaz de sobrevivir en condiciones extremas. Y con un futuro que podría influir en todo el planeta. La Antártida no es un lugar vacío. Es un libro gigante escrito en hielo. Un libro del que apenas hemos leído las primeras páginas. Y quizás la mayor aventura de la humanidad no sea conquistar otros planetas, sino terminar de descubrir el nuestro. Porque bajo el hielo más antiguo de la Tierra todavía puede estar esperando la próxima gran sorpresa. Ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos visto, ¿crees que la Antártida todavía guarda un gran descubrimiento capaz de cambiar nuestra forma de entender el planeta? ¿O piensas que los mayores secretos de este continente ya han sido revelados? Déjamelo en los comentarios, porque muchas veces las mejores teorías nacen de las preguntas que todavía no tienen respuesta. Si te ha gustado este viaje por uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, suscríbete a Mentes del Abismo. Aquí seguiremos explorando los rincones más desconocidos del planeta, los enigmas de la ciencia y esos lugares donde la realidad consigue superar a la ficción. Yo soy Soraya. Y nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido. Hasta entonces, sigue preguntándote qué más puede estar esperando ahí fuera.